Siempre con Fernando Francia. A esta hora bajamos el ruido y subimos el entendimiento de lo que importa. Economía, finanzas y realidad internacional. Inicia a las 5 siempre, con la conducción de Fernando Francia, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por CRC 89.1 Radio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bienvenidos. Hoy es 14 de enero. Ya se nos fue medio mes, ¿eh? Así que avanza rápido este 2026 y son las casi las 5 en punto de la tarde, y eso quiere decir que usted va a estar al tanto de todo lo que importa en el mundo de la economía, las finanzas y también de la actualidad internacional. A todo el equipo y la familia de 89.1 FM y la cadena radial costarricense, agradezco la posibilidad de que este programa esté en los oídos de todos ustedes, y pueden escuchar además en FM en Costa Rica, en todo el territorio nacional, y también pueden escuchar en todo el mundo, en cualquier parte del mundo, en Facebook Live, YouTube y pronto en Spotify de nuevo. La producción a cargo de Mauricio Sandoval desde Colombia, y con el talento técnico de David Guerrero, que pues está ahí haciendo posible que ustedes escuchen este programa. Vamos de una vez a la información financiera y de negocios, porque pues más adelante vamos a conversar con el economista y amigo de este programa, Sergio Olarte, sobre el tipo de cambio y la debilidad en la que amaneció el dólar este 2026, ya desde inicio del año. Obviamente lleva un tiempo en que en Costa Rica, por ejemplo, se nota un colón favorecido frente a el dólar, que había llegado hasta 700 colones y ya está por debajo de los 500 hace ya varios meses. Pero esto no es un caso aislado de Costa Rica. México está experimentando lo mismo, Colombia lo mismo, Chile lo mismo, Perú lo mismo. Es decir, es algo fuera de la actividad nacional lo que está pasando con el dólar. Entonces, bueno, vamos a preguntarle a Sergio Olarte sobre estas cuestiones, porque mucho se habla desde los economistas que cuando hay oferta de divisa extranjera, el Banco Central tiene que pues salir a vender para contrarrestar y al revés, pero no alcanza, pareciera, con eso para manejar el tipo de cambio. Vamos a hablar de esto más adelante, por ahí de las 5:30. Y bueno, empezamos de una vez con el segmento del panorama financiero global en Estados Unidos. El sector de semiconductores de memoria, los chips, vive un nuevo impulso, como si hiciera falta. Inversores minoristas están comprando acciones de fabricantes de chips ante la escasez global de suministros vinculado al boom de la inteligencia artificial, especialmente de Nvidia. La expectativa es que la falta de oferta sostenga precios altos y genere pedidos acumulados por varios años. Así que pues ahí hay movimientos financieros en este tema de los semiconductores. En Estados Unidos también la actividad económica mostró un crecimiento moderado en la mayoría del país, según el libro beige de la Reserva Federal, la Fed. 8 de los 12 distritos de la Reserva Federal reportaron expansión, mientras que la contracción se mantuvo prácticamente estable. La contratación se mantuvo prácticamente estable. Un panorama que difícilmente altere la hoja de ruta de tasas antes de la próxima reunión de la Fed, que va a ser en este mes. También en Estados Unidos, y atención a esto, el grupo de lujo Saks Global, algunos conocerán esa tienda Saks, se acogió a la protección por bancarrota en una de las mayores quiebras del sector desde
La pandemia arrastraba 3.400 millones de dólares en deuda y activos y pasivos estimados entre 1.000 y 10.000 millones de dólares, poniendo en duda el futuro del retail de alta gama. Así que ya lo vieron ustedes. Eh, Da para analizarlo más esto, ¿no? Cómo un grupo de lujo, o sea, dedicado a los temas de lujo, no es que fuera un grupo de lujo, Saks Global, puede ir a la bancarrota. Hay veces que no se entiende, pero bueno, obviamente está claro los números como los acabamos de dar. Bien, vamos a China, porque cerró 2025 con un superávit comercial récord cercano a 1,2 billones de dólares. O sea, 1 millón de millones de dólares, impulsado por exportaciones a mercados distintos de Estados Unidos. También en China, las autoridades aduaneras chinas prohibieron el ingreso de los chips de inteligencia artificial H200 de Nvidia y pidieron a empresas locales evitar su compra. La decisión refuerza la tensión tecnológica entre China y Estados Unidos y acelera la búsqueda de alternativas domésticas. Interesante este capítulo en la guerra comercial, ¿no? China además redujo sus importaciones desde Canadá por primera vez desde 2020, con una caída del 10% en 2025 hasta 41.700 millones de dólares. El dato se conoció justo cuando el primer ministro canadiense inició una visita oficial a Beijing, subrayando el peso que China tiene como socio comercial y como herramienta de presión económica. Vaya, ahí están las relaciones China y Canadá también, ¿no? Poniéndose un poco candentes, 10% menos en importaciones desde Canadá para China. Bueno, ayer hablábamos en profundidad sobre Irán y bueno, hoy ya el equipo de seguridad de Donald Trump prepara opciones militares contra Irán tras suspender el diálogo con Teherán. Ahí está secretario de Defensa, secretario de Relaciones Exteriores, secretario de Estado, pues haciéndose cargo de este tema. Y sobre la mesa también están nuevas sanciones y ciberataques en un contexto de protestas internas y creciente presión internacional. Ya se habla de 2.600 muertes en las manifestaciones en distintas ciudades de Irán, no solamente en Teherán, la capital. Bueno, vamos un toque a África porque en Marruecos el gigante estatal marroquí de fosfatos, el OCP Group, acelera su transformación en un actor clave del crecimiento sostenible africano, dicen notas internacionales. La empresa controla cerca del 75% de las reservas mundiales de fosfato, un insumo estratégico para la producción de fertilizantes y la seguridad alimentaria global. De manera tradicional, OCP pasó a posicionarse como líder global de minera tradicional, es decir, era una minera tradicional, pero pasó a posicionarse como líder global en nutrición vegetal y soluciones basadas en fosfatos, apostando por innovación, valor agregado y desarrollo sostenible en África y otros mercados. Así que ahí está Marruecos tomando una delantera ahí a partir del OCP Group, el gigante estatal marroquí de fosfatos. Y en Europa, el canciller alemán Friedrich Merz sugirió que la Unión Europea y la India podrían cerrar un acuerdo de libre comercio antes de fin de enero. De concretarse, sería un giro estratégico en medio del aumento del proteccionismo y el estancamiento de los diálogos entre Washington y Nueva Delhi. El Consejo, en Suiza, mientras tanto, el Consejo Federal aprobó el mandato para negociar un acuerdo comercial vinculante con Estados Unidos. El paso formaliza aquellas conversaciones que habíamos informado el año pasado, iniciadas tras un marco preliminar que ya estaba firmado en noviembre. Y esto refuerza la estrategia suiza de ampliar acuerdos fuera de la Unión Europea.
Sin duda, tratar de bajar los aranceles que impone Estados Unidos, pues es conveniente para cualquier país y Suiza lo está considerando. Bien, esta noticia interesante, la startup belga de ciberseguridad, Aikido Security, alcanzó el estatus de unicornio. Ustedes saben que el unicornio es aquellas empresas, son aquellas empresas que alcanzan 1.000 millones de dólares. Es decir, lo que en inglés le llaman 1 billion, ¿no? Es 1.000 millones en español. Esta confusión es complicada, ¿no? Ustedes saben. Bueno, la startup belga de ciberseguridad Aikido Security levantó 60 millones de dólares en una rueda de negocios y llegó a ser valuada entonces en los famosos 1.000 millones. Esta startup fue fundada en 2022 y desarrolla software que ayuda a detectar riesgos de seguridad de forma automática para desarrolladores. Y esto pues ya tiene grandes clientes, según han informado diversas cadenas noticiosas. Eh, por ejemplo, eh, SoundCloud es uno de sus clientes. Niantic también es desarrolladora de juegos. Y la fintech Revolut son clientes de esta Aikido Security, la nueva unicornio que está en bolsa en Europa. Por eso el cable está fechado en Estocolmo, pero pues es una empresa belga. Bueno, en Reino Unido, el gobierno británico busca un reinicio de la disputa entre inteligencia artificial y derechos de autor. La intención es proteger a los creadores sin frenar el potencial económico de la inteligencia artificial en un debate global sobre el uso de contenidos para entrenar modelos generativos. Esto está interesante, puesto que es todo un debate sobre qué pasa con lo que utiliza la inteligencia artificial, es decir, esa creación que utiliza la inteligencia artificial para entrenarse o para emular lo que hace la creatividad humana. Y en Europa, el Banco Central Europeo advirtió que cualquier pérdida de independencia de la Reserva Federal de Estados Unidos podría disparar la inflación y afectar la estabilidad financiera global, en una señal de preocupación por el clima político que rodea a la Fed, a la Reserva Federal de Estados Unidos. Ustedes saben, bueno, ayer informamos que a Jerome Powell se le acusa judicialmente y esto ha sido tomado por prácticamente todos los estratos de la actividad económica de Estados Unidos y del mundo, como vemos en esta nota del Banco Central Europeo, como un atentado a la independencia de la Reserva Federal y por supuesto que se acusa al gobierno de Trump de haber pues generado esta situación de vulnerabilidad para el presidente de la Fed, Jerome Powell. Bueno, vamos a Argentina porque un proyecto de ley busca endurecer las reglas del comercio electrónico, imponiendo responsabilidad compartida a las plataformas y mayor trazabilidad de productos importados. Bueno, interesante en lo que se plantea en Argentina. El objetivo es combatir el contrabando y la evasión fiscal con respaldo inicial de cámaras empresariales. Endurecer reglas del comercio electrónico con mayor trazabilidad. Bien, vamos a ver cómo les va con esa iniciativa. En México, la Organización Internacional del Trabajo alertó que la incertidumbre comercial y el estancamiento del empleo formal frenan el mercado laboral mexicano. Es entendible, ¿no? La incertidumbre
comercial y el estancamiento del empleo formal, es decir, por supuesto, la informalidad, pues frena el mercado laboral mexicano. El crecimiento económico previsto para 2025 es de apenas 1%, lo que limita la creación de empleo de calidad. Y el empleo de calidad además está siempre asociado a la formalidad, porque la informalidad pues no tiene muchas de lo que conlleva un empleo formal, ¿no? En cuanto a seguridad social, en cuanto a otro montón de situaciones. En México también un informe de México Evalúa advierte que la dificultad fiscal durará todo el 2026, una especie de cuesta de enero, dicen algunas notas de prensa, pero que seguirá hasta todo el año. El gobierno deberá endeudarse unos 2.000 millones de pesos mexicanos diarios. 2.000 millones de pesos. Vendría a ser unos 115 millones de dólares para cubrir intereses, pensiones y transferencias, reduciendo el margen fiscal. Bueno, complicada la situación en México. Hasta ahí llegamos con el conglomerado de noticias del panorama financiero global. Ahora sí nos da tiempo, sí, de ver un poco el panorama bursátil, porque Wall Street cerró este miércoles prácticamente todo en rojo, en una jornada marcada por la cautela, es decir, el temor. ¿Y quién crece cuando viene el temor? El VIX está en 16 y restos, subiendo ahí un porcentaje. El Dow Jones retrocedió ligeramente. También lo hizo el Nasdaq y Standard & Poor's. Acá tenemos el tablero, ya cerró, por supuesto. Standard & Poor's menos 0,53, Nasdaq menos 1,07 y el Dow Jones apenas menos 0,09. Pero bueno, en rojo en todo caso. La temporada de resultados trimestrales de los grandes bancos estadounidenses sigue pesando sobre los mercados. Wells Fargo, Citigroup y Bank of America vieron caer sus acciones a pesar de ganancias crecientes. Y JP Morgan retrocedió tras informar menores beneficios interanuales. Además, claro, lo que hablamos ayer, persisten las tensiones entre la administración Donald Trump y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, incluida esta investigación federal que genera dudas sobre la independencia de la política monetaria y, claro, añade presión sobre los activos de riesgo. En el plano geopolítico, los mercados también han tenido un foco puesto en el desenlace de la situación en Venezuela, así como las tensiones con Irán y otros factores que, por supuesto, están ahí incidiendo. Así que hay un tono de nerviosismo en Wall Street y, pues, refleja cómo la combinación de factores internos y externos pues afecta la confianza a los inversionistas y el rumbo de los principales índices bursátiles. Bueno, y seguimos vamos a tratar de hacer algunos análisis de lo que se espera para este 2026. Pues se perfila como un año de inestabilidad. El Foro Económico Mundial habla de que va a estar atravesado por guerra económica y fragmentación global. En un informe del Foro Económico Mundial se anticipa la turbulencia global, no solo que continuará, sino que podría profundizarse en los próximos años, pero teniendo 2026 como bisagra en ese sentido. El informe global de riesgos, basado en la opinión de 1.300 líderes y expertos de los ámbitos político, empresarial, académico y social, muestra un pesimismo extendido. El 50% de los encuestados cree que el mundo será turbulento o tormentoso de aquí al 2028, mientras que apenas un 10% espera un escenario global estable, incluso mirando hasta 2036. ¿De qué lado están ustedes? ¿Del lado del 50% de los encuestados o del lado del 10% de los encuestados? Pareciera que
hay allí algún tipo de diferencia clara de parte de estos encuestados. El 50% dice turbulento o tormentoso. El principal cambio frente a ediciones anteriores es el ascenso de la confrontación económica como mayor riesgo para 2026. Un 18% de menciones pasa a encabezar el ranking tras haber ocupado el 9º lugar un año atrás. En el tema este de la confrontación económica, ¿no? Antes estaba mucho más abajo. Aranceles, sanciones, guerras comerciales y el uso de la economía como herramienta geopolítica se consolidan como el eje central de la preocupación ahora. En segundo lugar aparece el riesgo de conflicto armado entre estados. O sea, la confrontación económica es el primer lugar de los encuestados con 18%. El riesgo de conflicto armado entre estados es un 14% de los líderes consultados. Y esto es el reflejo de un escenario internacional con múltiples focos de tensión, ¿no? Y un poco más atrás, tercer lugar, queda eventos climáticos extremos con 8%, polarización social y desinformación 7% cada uno. Cuarto y quinto lugar. Y bueno, aunque el Foro Económico Mundial aclara que los riesgos ambientales siguen siendo una amenaza estructural en largo plazo. Bueno, pero la encuesta dice que está en tercer lugar con 8%. Así que confrontación económica, riesgo de conflicto armado entre estados, eventos climáticos extremos, polarización social y desinformación. El top 5 de las preocupaciones de los riesgos posibles para este 2026. El informe también subraya una tendencia de fondo, el avance hacia un mundo multipolar y fragmentado. Un 68% de los encuestados prevé que en las próximas décadas el sistema internacional estará menos integrado, con bloques más cerrados y reglas compartidas cada vez más débiles. La conclusión es contundente. El mundo de 2026 no va a ser más tranquilo que el actual. La combinación de tensiones económicas, conflictos políticos, debilitamiento del multilateralismo, configura un escenario donde la incertidumbre será la norma y la cooperación internacional cada vez más difícil. Interesante que los encuestados no hayan hablado de la incertidumbre, justamente esta, ¿no? Por las reglas que no se cumplen del multilateralismo. Digo, 2025 nos enseñó cómo lo que creíamos era algo estable, más allá de que te guste o no te guste, o te parezca que puede ser cambiado, pero esas reglas multilaterales estaban para cumplirse y pues eso no aparece como elemento de preocupación, elemento de riesgo. Será porque ya está muy claro que así va a estar. Bien. Hay una entrevista muy interesante que tenía preparada para ayer, pero no nos dio tiempo. Y es que el comercio global pareciera entrar en una fase de rediseño y las reglas de la posguerra parecen no alcanzar. Esto lo dice un experto, Robert Lighthizer. A ver si lo leí bien. Es un abogado y ex representante comercial de Estados Unidos. Robert Lighthizer dice que el sistema de comercio internacional surgido tras la Segunda Guerra Mundial muestra un desgaste profundo. No porque el intercambio global se haya detenido. Eso está más... ha roto récords, así que sigue prominente, sino porque los desequilibrios persistentes terminaron por desbordar un modelo que nunca fue pensado para funcionar de esta manera. Estos desequilibrios son superávits crónicos en algunos países y déficits estructurales en otros. Bueno, pues la advertencia central de Robert Lighthizer, ex representante comercial de Estados Unidos, tiene que ver con esto. Y sostiene que el mundo avanza hacia una reconfiguración del comercio marcada por la geopolítica, la seguridad económica y cadenas de suministro más cortas.
Bueno, la empresa global McKinsey tuvo un diálogo con Lighthizer, de donde estoy tomando esta información, y el especialista en comercio internacional descarta soluciones simples para la relación entre Estados Unidos y China, por ejemplo. La define como una segunda guerra fría, una confrontación entre modelos incompatibles en la que los acuerdos solo pueden ofrecer treguas temporales. En ese marco cobra centralidad la reducción de dependencias estratégicas, como por ejemplo eh, lo que pasa con minerales críticos, con tecnología, con datos, y pareciera que no se trata de un desacoplamiento total, sino pues selectivo, ¿no? Hay límites claros entre lo que puede comerciarse y lo que debe protegerse. Así lo señala Robert Lighthizer, ex representante comercial de Estados Unidos. Las empresas, para las empresas, el especialista propone un criterio práctico. Luz roja para seguridad nacional, tecnología avanzada y datos. Luz amarilla para manufactura de alto nivel y luz verde para agricultura y producción de baja tecnología. El especialista advierte que incluso sectores considerados tradicionales podrían, como la industria automotriz, son estratégicos, ¿no? Porque perderlos tendría consecuencias económicas y políticas muy severas. Otro eje clave es el rediseño de las cadenas de suministro y el combate al transbordo de productos chinos vía terceros países para eludir los aranceles. Lighthizer anticipa más controles, trazabilidad tecnológica y cláusulas comerciales más duras. También cuestiona la capacidad del multilateralismo clásico, ¿no? En particular la OMC, para abordar barreras no arancelarias que reflejan decisiones políticas profundas como regímenes fiscales o cambiarios. Bien, vamos a hacer una brevísima, muy breve pausa y enseguida volvemos con nuestro entrevistado de esta tarde. Siguen siendo las 5. A las 5 siempre. Entendemos lo que importa. Cuando vos estás bien, todo a tu alrededor mejora. Tu familia, tus amigos, tus planes, tu tranquilidad. Eso es tener una vida bien invertida. Comenzá a invertir en Transcomer.com. Expertos en inversiones inmobiliarias desde hace más de 20 años. Transcomer. Una vida bien invertida. Regresamos a las 5 siempre con Fernando Francia. Bien, gracias por continuar en sintonía. Seguimos a las 5 siempre. Les había anunciado que vamos a conversar con nuestro amigo Sergio Olarte. Resulta que en lo que va del año el dólar ha mostrado un debilitamiento notable en varios países de América Latina. Lo hemos visto en Colombia, en México, en Costa Rica, en Chile, en Perú. El fenómeno no parece obedecer a un solo factor nacional y porque lo vemos en muchos medios que van dando la noticia sobre la baja del dólar en su propia moneda local, hablando de temas nacionales. Porque esto parece una combinación de tensiones externas, como la incertidumbre fiscal, monetaria en Estados Unidos, bajo el mandato de Donald Trump, pero también de reacomodos internos en los mercados financieros de la región. Así que esta baja del dólar genera pues ganadores y perdedores en los países porque sacude industrias enteras, afecta decisiones de inversión y expone la dependencia estructural de muchas economías latinoamericanas frente a la divisa estadounidense. Pero bueno, vamos a tratar de entender qué explica realmente esta caída, porque además el año 2026 empezó con una caída como más notada, ¿no? Aunque por lo menos en Costa Rica ya llevamos por lo menos un par de años, 3 años, con el dólar en general estable o a la baja. Sergio Olarte, nuestro invitado hoy, es economista y es economista principal en Bladex en Panamá, con más de 2 décadas de experiencia en el mercado financiero y cargos directivos en bancos centrales. Así que tiene mucha experiencia para hablarnos de esto. Sergio, bienvenido una vez más. Muchas gracias por tu participación acá en el programa.
No, Fernando, muchas gracias a ustedes por esta invitación. Es un placer estar acá. Feliz año y muchas gracias por seguir acompañándonos en este tratando de entender lo que importa en la economía, ¿no? Y tratando de explicarlo en forma sencilla, como sé que vos haces, porque, bueno, has tenido cargos directivos en bancos centrales y justamente uno de los temas de los bancos centrales es regular este tipo de cambio, ¿verdad? Contanos un poquito la herramienta que tienen los bancos centrales en cuanto a oferta y demanda respecto a los tipos de cambio, antes de entrar en esta explicación que voy a pedirte luego. Claro que sí. Depende de la política que se tenga en cada uno de los bancos centrales. Se decide por intervenir el mercado de tasa de cambio, del dólar en este caso, o no intervenir. Entonces tenemos países como por ejemplo en este momento Costa Rica, donde el Banco Central trata de disminuir la apreciación del tipo de cambio, o tenemos países como Colombia, donde el Banco Central decide no intervenir. ¿Cómo interviene, si es del caso, un banco central? Los bancos centrales tienen algo que se llaman reservas internacionales. Es básicamente dólares que se tienen guardados. Imagínate tú ese billete de $20 o de $100 o lo que sea que tienes en la billetera, por si acaso. Esas a grandes proporciones es eso. Y cuando se necesita, pues se gasta. En este caso, algunos bancos centrales lo que dicen es, por ejemplo, en Costa Rica, la tasa de cambio está supremamente apreciada porque hay mucha oferta de dólares. Entonces, lo que hace el Banco Central es entrar a comprar reservas internacionales. Aumenta la demanda por ellos y eso lo que hace es disminuir la apreciación o inclusive subir, digamos, el precio del dólar. O lo contrario. En países como Argentina, lo que hacen es, la tasa de cambio está subiendo muy fuerte, entonces los bancos centrales salen a vender dólares, a quemar reservas internacionales, tratando de disminuir esa depreciación del tipo de cambio. Al final, toda esa intervención, lo que sí sabemos es que es parcial, porque la verdad es que los bancos centrales tienen bolsillos más pequeños que el mercado. Entonces, pelear contra los mercados pues se hace difícil, pero por lo menos disminuye la volatilidad de este mercado. Exacto, trata de como jugar al equilibrio, ¿no? Si el mercado va mucho para acá, el Banco Central trata de ir un poco para acá y entonces pues ahí va equilibrando. Pero bueno, el mercado ciertamente es más grande y va a incidir más y eso pasa en gran medida en muchos de nuestros países, pero sabiendo que esto es algo regional y si uno no es un gran especialista como vos, viendo algunas notas de prensa en donde está pasando más o menos lo mismo en varios países, uno pensaría que hay algún tipo de situación regional, quizás vinculada más al propio Estados Unidos que a los países latinoamericanos, ¿no? Sí, entonces yo creo que hay que dividir el efecto o la tendencia del dólar en dos. Se puede dividir en muchas cosas, pero dividémosla en dos. En efectos idiosincráticos de cada uno de nuestros países y el efecto generalizado del dólar en el mundo. No es en Latinoamérica, es en el mundo. Entonces lo primero es que en esta guerra comercial en la que estamos entrando y que todos queremos, todos los países desarrollados quieren ganar mercado y ser más grandes y ese tipo de cosas, lo que se está haciendo es tratando de debilitar uno de los poderes grandes que tiene Estados Unidos desde los 80s y es que es la divisa por excelencia. Entonces, por ejemplo, China, más o menos los bancos centrales de todos los países tienen entre 25 a 40% de reservas internacionales en dólares. China tiene, tienen como el 60-70% en dólares y el resto en oro y otras monedas. China tenía muchísimos más dólares y tenía muy poco oro. Entonces lo que está haciendo es recomponiendo y vendiendo dólares y comprando oro, lo que hace que pues un país, la segunda economía más grande del mundo, esté demandando muchos menos dólares. Si estoy demandando menos de algo, pues el precio normalmente cae. Pero adicionalmente, Estados Unidos, pues no nos digamos mentiras, de hecho las calificadoras le han bajado la calificación a Estados Unidos, entonces antes era como
el mercado cero riesgo y resulta que ya no es cero riesgo. Ya es un poco que en vez de nosotros los países en desarrollo ir hacia el desarrollo que es, por ejemplo, Estados Unidos, es los países desarrollados como Estados Unidos están convergiendo hacia países en desarrollo y perdiendo un poco de institucionalidad y aumentando el riesgo. Entonces, en un mercado donde no estamos en recesión, las economías latinoamericanas somos resilientes, pues lo que hace los inversionistas es decir, bueno, si ya ese no es el mercado por excelencia, sino que tiene un riesgo, pues la tasa de interés es un poco más alta en los países de Latinoamérica, yo dejo de invertir en Estados Unidos y me voy a Latinoamérica. Y eso hace que el dólar se debilite en general hacia países emergentes. Entonces ese es como dos de las cosas, además que la institucionalidad en Estados Unidos está disminuyéndose ya con el presidente Trump metiéndosele, digamos, al corazón al Banco Central allá, con todo lo que está pasando con la parte migratoria y ese tipo de cosas. La gente lo que hace es, esto es un mercado como cualquier otro, yo lo que hago es retorno contra riesgo, pues hay otros países mejores. Y después están los efectos idiosincráticos de nuestros países. Entonces, por ejemplo, Costa Rica. Costa Rica está recibiendo inversión extranjera, Costa Rica está recibiendo turismo de manera estructural mucho más grande, entonces las entradas en las zonas francas, en la inversión extranjera directa, en el turismo ha sido muchísimo más estructural y eso hace que la oferta de dólares lo que haga es haga que el efecto de devaluación generalizada del dólar se vea mucho más profundo. Eso mismo está pasando en otros países como por ejemplo Colombia. Colombia tiene un efecto de un aumento de remesas de trabajadores gigantesco, pero adicionalmente que el gobierno, no el Banco Central, pero el gobierno, se está endeudando un poco más en dólares y tiene que monetizar ese dinero, o sea, tiene que traer los dólares, llevar los dólares a Colombia, haciendo que se ofrezcan muchos más dólares. Entonces, en este momento, las economías latinoamericanas con tasas de interés un poco más altas, con resiliencia bastante fuerte, con crecimientos que se están recuperando, lo que hacen es atraer capitales y lo que hacen es aumentar o darle un boost adicional a esa depreciación del dólar frente a otras monedas, básicamente. Ahora, esto genera situaciones en los países, ¿no? Ganadores, perdedores, como se suele decir. No me gusta mucho esa dicotomía, digamos, pero bueno, finalmente hay gente que le conviene que baje y gente que le conviene que suba, pero a veces muy estructuralmente, ¿no? Como exportadores o más bien importadores, ¿no? Ahí están como las dos caras y después, pues la población en general, ¿no? Pero algunos que tendrán créditos en dólares, por ejemplo, si baja les conviene, pero algunos que ganan en dólares, si baja no les conviene, ¿no? Sí, pero entonces y esto me parece que es crucial, tu punto es muy importante, Fernando, y es entender si esta depreciación del dólar general es estructural, porque si es estructural, pues independientemente si mi negocio es exportar o importar, yo tengo que adaptarme a eso. Tengo que trabajar con ese nuevo normal. Y pareciera que un dólar en estos niveles está para quedarse un rato. Entonces, independientemente de si yo soy exportador o importador, pues lo que hay diferentes instrumentos para adaptarme. Hay los cubrimientos cambiarios. Está, digamos, que naturalmente estoy cubierto porque yo importo y exporto al mismo tiempo. Ahorro, entonces el ahorro puede ser en colones y el ahorro en dólares, o el ahorro en pesos, o el ahorro en dólares, o el ahorro, no sé, en reales desde Brasil y ahorro en dólares. Eso es muy, muy importante, porque si no, pues o yo voy a ser muy ganador o muy perdedor, pero la volatilidad es muy importante. Y para nosotros, siendo o empresarios o gente de a pie, gente común y corriente, digamos, lo que normalmente nos interesa es disminuir la volatilidad. No nos gusta
Los casinos normalmente no nos interesan, entonces lo que toca es diversificar, entender que el dólar está estructuralmente un poco más débil y comenzar a manejar nuestros ahorros o nuestras inversiones, digamos, en las dos monedas. Eso sí me parece que es muy importante dejar claro que el dólar sigue siendo la moneda por excelencia. El dólar en este momento se ha depreciado, pero se ha depreciado desde niveles muy altos. Hace 3 años o 4 años, de pronto no en Costa Rica precisamente, pero en el resto del mundo, la verdad es que estaba supremamente fuerte. Entonces, si tú haces un promedio de los últimos 10 años del dólar en los diferentes países, más o menos está como debería estar. Entonces, se está devolviendo de algo muy fuerte. Entonces, no es que esté perdiendo la hegemonía, no necesariamente, pero lo que sí está es normalizándose y pues tenemos que vivir con esto y aprovechar para hacer inversiones productivas y para poder generar lo que llaman PIB potencial en cada uno de nuestros países. Ahora, en efecto, en Costa Rica también, por ahí del 2021, a finales de 2021 llegó a 700 colones, pero pasó de 500 a 700 muy rápido, ¿verdad? Y luego Sí. ahora bajó hasta 500 y ya perforó esos 500 un toque. Quizás es una forma de, como decías, de esa corrección que se fue muy hacia arriba y ahora volvió a su lugar, digamos, para utilizar una palabra mal, como siempre, normal, que normal, esa palabra no, hoy en día prácticamente no hay normalidad, pero de alguna manera alguien también se benefició cuando subió ese dólar y ahora es ese mismo que se había beneficiado que quizás está pues sufriéndolo un poco, ¿no? Sí, y entonces ahí hay algo que es bien importante y que muchos países tienen, que se llama la regla fiscal. Y eso lo podemos adoptar nosotros también en nuestras familias, algo así como una regla fiscal. Ahorre en tiempos buenos para poder gastar en tiempos malos. Entonces, si yo me aproveché de esa devaluación del colón, por ejemplo, ojalá lo que yo haya hecho es entender que eso no es estructural y haya ahorrado en dólares en ese momento y así puedo diversificar y volver mi consumo, mi ahorro, mi inversión mucho más suave en el tiempo. Entonces, entender que las cosas cuando son muy rápido, muy de repente y de repente me fue muy bien, oiga, esto de pronto no es estructural, yo más bien aumento un poco mi ahorro, no va y sea, ¿no? Y eso me parece que es un mensaje clave en estos momentos, sobre todo, como tú dices, eso de la normalidad, eso lo deberían quitar del diccionario porque eso ya no existe. Sí, y por otro lado, la gente que puede generar ahorros y que los tiene en dólares, porque es lo que nos enseñaron de toda la vida, ¿no? Que si vas a ahorrar dinero, pues es en dólar porque no se devalúa. Eso es lo que conocíamos, ¿no? Y lo hicieron así. Ahora, si puede aguantar ese ahorro, es mejor que lo deje para no materializar pérdidas, como se dice, ¿verdad? En estos términos. Pues depende en qué lo tengo yo ahorrado. Lo primero es que tengo que ver si el monto y desde cuándo lo tengo ahorrado yo sigo teniendo ganancias o no. Si yo sigo teniendo ganancias, bueno, puedo cambiar mi forma de ahorro. Pero lo otro que sí puedo hacer es ya, estos choques sirven para aprender. Cuando la gente se equivoca, le va mal, se cae de la bicicleta, entiende que no tiene que hacer, ¿cierto? Entonces, que nos sirvan esto y lo que nos sirve es, no solamente es el dólar, hay que diversificar. Y hay que diversificar ahorros en colones, ahorros en vivienda, ahorros en dólares, ahorros en time deposits, no me acuerdo cómo se llama en Costa Rica, plazo fijo de pronto, ahorros en plazo fijo, pero el equity también puede servir y tengo que volverme un poquito más profesional en mi ahorro, porque si no, cada vez estoy más sujeto a la volatilidad de un solo mercado. Entre más diversifico, pues menos sufro. Claro, no me voy a volver rico de la noche a la mañana, pero tampoco me voy a volver pobre de la noche a la mañana, y lo que sí hago es mantener mi capital, y en la medida que va pasando el tiempo, definitivamente voy a tener más capital y más capital y más capital.
Y para terminar, Sergio, estamos hablando con Sergio Olarte, economista. Para terminar, obviamente los economistas no tienen una bola de cristal, pero pero generan escenarios que a veces se parecen. Em, ¿Qué pensás que va a pasar este 2026 en este tema del tipo de cambio, en este tema de la fortaleza o debilidad o movimiento del dólar, especialmente en nuestros países? Pues mira, yo creo que de nuevo dividiendo en los dos momentos estructurales que tiene el dólar, desde el punto de vista de Estados Unidos, creo que la debilidad, si la podemos llamar, esa va a continuar, pero no mucho más, digamos, se va a continuar. Hay un indicador que se llama el DXY, que es algo así como la tasa de cambio del dólar frente al resto del mundo. Esa en este momento está alrededor de 98, 99. Estaba en 120. 120 es cuando está mucho más fuerte. Nosotros estamos asumiendo que está más o menos, va a quedar entre 96 y 100. O sea, de pronto va a seguir débil, pero no demasiado. Entonces, contar con eso. Pero lo que sí sucede es que hay países de la región que creo que van a seguir siendo fuertes y resilientes. Esos países son para nosotros Costa Rica, sobre todo después del 1 de febrero, que ya salgamos de todo este humo que tienen las elecciones. Yo creo que es un país que estructuralmente, como tiene manufactura y exporta cosas de valor agregado importante, va a seguir recibiendo dólares. Entonces, pensar que el colón va a llegar otra vez a 600, pues no, puede pasar, todo puede pasar, pero no es el escenario base. Va a seguir siendo fuerte. En otros países, como por ejemplo, no sé, Colombia, que en este momento está el dólar muy, muy débil, pues se vienen también unas elecciones y seguramente se va a depreciar un poco el dólar porque tienen temas fiscales bien importantes, a diferencia de los países de Centroamérica que pensamos que las remesas de trabajadores van a seguir fuertes, son exportadores de servicio o de manufacturas. Yo creo que en esos países donde hay una tasa de cambio y no son dolarizados, se va a mantener fuerte. Los países de Sudamérica, yo creo que se va a terminar devaluando un poquito la tasa de cambio. Muy bien, muchas gracias, Sergio, por esta información, este análisis y siempre agregando un poquito de luz al tema económico. No, con el mayor de los gustos y muchas gracias por la invitación. Bien, era Sergio Olarte, ustedes ya lo conocen, es economista principal en Bladex en Panamá, muchos años de trabajo en el mercado financiero, ha sido profesor de macroeconomía en muchas universidades, así que, bueno, especialista de lujo. Tenemos aquí a las 5 siempre con la producción de Mauricio Sandoval. Y bien, pasamos de una vez directo a la columna de tecnología con especial énfasis en inteligencia artificial, que todo el año pasado pues nos estuvo dando algunas luces sobre este tema. Y bueno, feliz año, Daniel, qué gusto tenerte en este nuevo ciclo de A las 5 siempre, bienvenido. Feliz año, feliz año. Un gusto estar con ustedes también y que todo el mundo tenga un 2026 lleno de prosperidad. Así es, bueno, pues un gustazo, éntrele. Bueno, tal vez no estoy seguro si esta es la mejor analogía o metáfora, porque es una analogía que empieza con no sos vos, soy yo, y no necesariamente queremos empezar el 2026 así. Y es que está esta frase famosa que se usa en las rupturas sentimentales, y la repito, no sos vos, soy yo. A mí me la han aplicado no sé cuántas veces, mejor ya las borré de la memoria, y es la forma más pulida de decir que hay una relación que no funciona, pero sin necesariamente poner la culpa directamente en la otra persona. En estos días, esa misma frase se está repitiendo mucho en los pasillos de poder de Washington y de Beijing, en los debates sobre la apertura condicional de exportaciones de chips de inteligencia artificial NVIDIA hacia China. Esa es una noticia muy relevante que ha venido sucediendo durante las últimas semanas. Se creía que iba a venir y bueno, ya ahora tenemos certeza de que viene. Lo que aparentemente es una política dura contra un rival estratégico, como terminarle a alguien,
a veces también se convierte en un comentario más de introspección sobre las propias limitaciones y contradicciones que en este momento puede estar teniendo la estrategia estadounidense, que es más eso que una condena tajante del ascenso tecnológico chino. Recapitulemos la noticia brevemente. La administración de Donald Trump ha autorizado la exportación de los chips de inteligencia artificial, los NVIDIA H200, que son casi el tope de gama, a China, bajo un conjunto de condiciones técnicas de volumen y de uso, ¿ok?, que incluye limitaciones estrictas, revisiones por terceros, prohibiciones de uso militar, y también que impone una tarifa del 25%, perdón, tarifa al anglicismo, un impuesto del 25% sobre las ventas. Esta medida ha generado crítica de sectores que temen que facilitar esas ventas fortalezca la capacidad técnica china en áreas de inteligencia artificial y en áreas de sostenibles. En la superficie, la nueva regulación parece un intento de conciliar seguridad nacional con intereses comerciales y económicos, abrir un pequeño portillo de mercado a las empresas estadounidenses sin entregar la llave a todo el hardware avanzado. Sin embargo, lo que realmente transmite esta política, en mi opinión, es una mezcla de pragmatismo, temor y negociación estratégica interna. Primero, vamos a la lógica oficial, la lógica que todos podemos ver. Después de años de restricciones, se decidió permitir ventas con las condiciones que ya argumentamos de los microprocesadores. Curiosamente, esto se hizo para, lo que es curioso es que esto intenta desincentivar el desarrollo acelerado de alternativas locales. Es decir, con venderle chips a China de avanzada, Estados Unidos está teóricamente tratando de mantener su liderazgo y evitando que China siga creando sustitutos rápidamente. Ahora, esta narrativa omite dos cosas importantes. Lo primero es que incluso antes de esta aprobación, empresas y actores chinos ya habían buscado vías alternativas para acceder a chips avanzados o tecnologías equivalentes. Y además estaban desarrollando sus propios aceleradores de inteligencia artificial. Aunque estaban un poco rezagados en relación a NVIDIA, ya habían avanzado bastante. La segunda es que la medida no está siendo recibida con entusiasmo en el mismo campo de batalla de político interno. Legisladores y funcionarios de seguridad nacional han advertido sobre los riesgos de esta apertura, señalando que los controles son difíciles de aplicar y que Washington podría terminar empujando involuntariamente capacidades críticas a Beijing. Aquí es donde la analogía con una ruptura sentimental cobra más fuerza. Más que una confrontación abierta, esta política parece ser un acto de negociación para alargar lo inevitable, para mantener vínculos y dependencia mutua en medio de un clima estratégico todavía más adversarial. Cuando en una relación difícil uno dice, mira, todavía podemos ser amigos, mientras ajusta cada detalle para evitar conflictos mayores, usualmente no necesariamente es el mejor camino que estamos tomando. La administración de Estados Unidos busca equilibrar, no cortar del todo el flujo tecnológico, pero tampoco admitir una apertura plena que puede ser percibida como una capitulación. Peor aún, este enfoque ambivalente se da en medio de incertidumbres sobre cómo podrá responder el otro lado. Lo más interesante es que apenas horas después de este anuncio que acaba de salir hace algunas horas ya formalmente, las autoridades chinas ordenaron a sus agentes de aduanas que no permitan la entrada de los chips y solicitaron a las firmas locales abstenerse de comprar salvo en casos estrictamente necesarios. Esto lo interpretamos como una estrategia de Beijing para ganar espacio de negociación o simplemente como un reconocimiento abierto de Beijing de ya desarrollamos nuestra propia industria interna, ya vamos en el buen camino, tal vez ya no los necesitamos. En otras palabras, mientras Washington trata de dirigir la narrativa señalando que controla la situación, Beijing responde con incertidumbre o incluso con movimientos que parecen forzar concesiones adicionales. Podría ser que China está aceptando el trato, pero la realidad es que ninguna de las dos partes está segura de cuál es la mejor estrategia a largo plazo. Entonces, ¿qué revela este cambio en el paradigma en la política? Que más que una postura inamovible, las limitaciones de la estrategia estadounidense son solo para contener o alentizar el desarrollo tecnológico de China,
Ellos durante años han tratado de frenar el acceso a los semiconductores y han hecho solo lo suficiente para sostener su ventaja competitiva. Sin embargo, acordémonos del montón de dependencias, no solo en cadena de suministro, sino en el mercado económico que representa China y la capacidad que tienen ambos países para desenlazarse económicamente uno del otro sin exponerse, que es nula. Esto expone una verdad incómoda. La relación tecnológica de China y Estados Unidos no es una línea recta de rivalidad, sino es un entramado bien complejo de intereses compartidos que ninguno de los dos está dispuesto o puede romper del todo. Para ir cerrando, irónicamente, aunque las restricciones se diseñaron para frenar un ascenso tecnológico de un adversario, terminan reconociendo que el auge ya está en marcha y que la neutralización absoluta de esta trayectoria está fuera del alcance político y económico de Estados Unidos. Así como una ruptura donde uno intenta mantener la amistad sin romper del todo la relación que ya no funciona plenamente, la política de chips de inteligencia artificial de Estados Unidos parece, como les decía antes, un intento por postergar una confrontación más profunda, conservar lo que aún se puede conservar y negar en la retórica los costos de ese proceso. La pregunta final es si esta estrategia prolongada y cautelosa conduce a una relación realmente manejable o si simplemente retrasa lo inevitable. Un nuevo equilibrio global que no tenemos desde hace décadas, casi que desde la caída de la Unión Soviética, donde ninguna de sus partes tiene control absoluto, pero donde ambos están forzados a coexistir, a negociar y a reinventar sus estrategias en un mundo que cada vez es más definido por la inteligencia artificial. Muchísimas gracias. Eso ya no cabe la menor duda, Daniel. Esto es eje central y por ahí se habla como de la nueva Guerra Fría, ¿no? El tema de la guerra comercial Estados Unidos-China, que ya no acepta, bueno, que busca treguas, que busca bajar, poner un poquito de hielo, pero no, o a veces arrimar fuego, pero va a estar ahí permanentemente, ¿no? Y es casi como al cabo que ni quería tus famosos chips, ¿no? Que dice China a Estados Unidos. Así es casi el cabo que no quería. Aquí me voy a salir un poco de mi tema de expertise, pero hay un fenómeno que es interesantísimo que refleja esta dependencia y es Estados Unidos puede seguir emitiendo deuda porque China le va a seguir comprando deuda a Estados Unidos, en el sentido de que la manera en el que China mantiene su moneda baja es deshaciéndose de sus reservas de dólares a través de comprar deuda a Estados Unidos. Y Estados Unidos está en una situación en la que si no sigue emitiendo deuda, no va a poder sostener a largo plazo sin hacer reformas estructurales que le van a doler mucho al pueblo. Esto dicho, así es como se maneja esa relación. Muy bien, nos vamos, Daniel, nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles. Muchas gracias. Hasta luego. Amigos, llegamos al final y pues la producción de Mauricio Sandoval, los controles de David Guerrero. Nos vemos, me despido, nos vemos en 23 horas. Muchas gracias. A las 5